Bueno, mis hermanos, continuando con el mensaje, este hermoso mensaje del Señor, de su palabra, de la anunciación, de la magnitud, de la sabiduría del Señor Jesús. Gloria al Señor, pues nos pone el indagar y el corregir. Hace 8 días había en la lectura y en la interpretación de uno de los pasajes, yo cometí un par de errores, dos o tres errores en cuanto a la interpretación y es por pura misericordia que el Señor nos pone a corregir. Sí, Él nos puso en nuestro amado pastor Luis Alberto, él comentarme sobre eso y efectivamente las directrices que me dio sí me llevan a mirar que cometí unos errores porque no fui claro en la explicación o estuvo incompleta la explicación de un pasaje, ¿cierto? No nos puede llevar a una interpretación errónea, entonces quería corregir esa parte. En Romanos, bueno, aquí estábamos hablando hay de las que están encintas, ¿cierto? De las que están embarazadas, las que estén en esa época unos personajes específicos en un tiempo específico, en una situación específica, que va a estar rodeada de otras situaciones específicas, que no es que se cumpla de cualquier forma o en cualquier tiempo para cualquier persona, no. Eso todo lo que el Señor dice tiene un cumplimiento preciso y perfecto, ¿cierto? Porque así es Él, así es su palabra, todo es perfecto y preciso. Entonces esta parte de las que estén encintas o embarazadas en aquel tiempo, el tiempo final está cerca. Es más, estamos en los últimos tiempos, dice el Señor. Cuando veáis guerras y rumores de guerras, pestes, pestilencias, hambrunas. Entonces, para aquellos que se preguntan qué vendrá, ¿no? ¿Qué será lo próximo? Cuando escuchéis de guerras y rumores de guerras, eh, todavía no es el fin, apenas es principio de dolores. Apenas es principio de dolores, sí, pero no es el fin todavía, pero ya estamos en el tiempo finalizando la última etapa. Sí, ya estamos, iniciando la última parte del tiempo de esta creación, ¿sí? Y es importante que, pues, haya un cambio en nuestras vidas con todo este mensaje que hemos escuchado, con todas esas revelaciones que el Señor nos ha regalado de pura misericordia, pues, que tengamos un cambio en nuestras vidas, porque, pues, como hemos visto, pues, hubo una pandemia, y la pandemia, pues, parece que como ya pasó y ya todo volvió a la regularidad y la mayoría en el mundo volvieron a hacer lo mismo que estaban haciendo antes. No, pues no ha habido ningún cambio para positivo en la vida de muchas personas, de la mayoría de la gente, ¿cierto? Entonces, pues en nosotros debe haber algo que estábamos haciendo antes y que esas cosas que están sucediendo fuertes, ¿sí? Porque murió mucha gente, está muriendo mucha gente con las pandemias, con todas estas pestilencias, como lo llama el Señor, pestilencias, y con todas estas guerras, ¿cierto? Está muriendo mucha gente y ni aún así se arrepiente, pues está como volviendo toda la normalidad, entonces como yo ya puedo trabajar, yo puedo hacer otra vez, entonces volvimos a cometer los mismos errores que estábamos cometiendo antes. Aquí es donde debe venir algún cambio porque miren, los tiempos son peligrosos, dice el Señor. Estos últimos tiempos son peligrosos porque nos podemos acostumbrar a vivir muy bueno y a no preocuparnos de nada, ¿cierto? ¿Cierto? Y a estar tranquilitos, no en el Señor, sino en los deleites de este mundo, ¿sí? Sabiendo que este mundo está condenado a desaparecer, estos cuerpos que tenemos, ¿cierto? Entonces, bueno, hablábamos de que había un mensaje y era específico, ¿cierto? Que iba a pasar allá al final de los tiempos, porque estaba tomando el ejemplo de que así como sucedió hace muchos siglos en la antigüedad, así va a volver a suceder, así va a volver a suceder. Entonces, esa es la parte que tenemos que revisar. Romanos capítulo 2, versículo 13, ¿sí? Romanos capítulo 2, versículo 13 nos decía, nos dice y nos dirá, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sí, eso es lo que el Señor dice de el querer y el hacer. No es solo querer, no es solo oír, no es solo asistir a la congregación, es hacer, o sea, que haya un cambio, que en realidad se manifieste que hay un resultado de toda esa información, de toda esa información que llega a nuestra vida, ¿cierto? Por el oír,
que haya un cambio en nuestro corazón, o sea, obrar acorde a lo que estamos escuchando, ¿cierto? Que haya un cambio. Uy, esto es lo que va a pasar. No, yo no quiero lo malo para mí ni para mi familia. Voy a cambiar mi forma. Mi corazón tiene que cambiar. Todo. ¿Cómo hago? Señor, ayúdame. Tú eres el único que puede cambiar el corazón del hombre. ¿Sí? Tú eres el único que me puede salvar. Entonces, todo esto dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea que si usted cumple con los mandamientos del Señor, ¿cierto? Seré justificado. Pero me dijeron otra cosa, ¿cierto? Entonces dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿sí? Estamos hablando de los gentiles y tenemos que entender que cuando aquí le está hablando y le está dirigiendo esta carta Pablo a los romanos, o sea, a los judíos que vivían en Roma, ¿cierto? Los judíos que vivían en Roma. A ellos está dirigida esta carta. Entonces les está hablando de unos gentiles que cumplen la ley de Dios. O sea, eso no es para todos los gentiles. Esa fue la parte que de pronto una de las partes en la que me faltó hacer más profundidad, porque dice que habla de los gentiles, dice, hace por naturaleza lo que es de la ley, ¿sí? O sea, que están cumpliendo la palabra de Dios. ¿Será que todos los gentiles hacen eso? No, es un pequeño grupo, pero sí existe. Él está hablando a esos que se dicen judíos y se dicen de la descendencia, sí, pero dice, pero miren los gentiles, cuando ellos que no tienen ley, ¿sí? Supuestamente no tienen ley, pero están haciendo la ley. ¿Cómo es que si no tienen ley, si no tienen la ley de Dios, están haciéndola, están cumpliéndola, ¿cierto? Ahí está sucediendo algo, se está manifestando algo, ¿cierto? Está hablando de esos pocos que cumplen y que obedecen. ¿Qué es lo más importante de la ley? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos, Señor? Le preguntaron al Señor. ¿Cuál es ese? ¿Sí? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, ¿sí? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿sí? El Señor uno es. O sea, cuando dice, habla de estos gentiles, no es que estos gentiles no conocen ni tienen, no. Hay unos que no parece que fueran judíos ni nada de eso, pero cumplen con los mandamientos, con la ley de Dios. Y lo principal de la ley de Dios es que hay un solo Dios. O sea que ellos están adorando a ese Dios. Esos de los que está hablando acá son unos pocos de los muchos que hay en el mundo que no son llamados judíos, digámoslo así, no tienen por sobrenombre judíos, ¿sí? Entonces, ahí está hablando de alguien específico que cumple con unas características muy específicas, ¿cierto? Dice, porque cuando esos gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿sí? Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y esto es bien importante, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿cierto? Entonces, había varias imprecisiones que yo hice la vez pasada, hace 8 días, que, por ejemplo, decía que básicamente ya se estaba cumpliendo en esos gentiles, no en todos, tengo que dar la claridad, en estos pocos gentiles que cumplen la palabra de Dios, o sea que hay algo especial en ellos, hay algo diferente en ellos, ¿cierto? ¿Sí? No es en todos los gentiles, ¿cierto? Pero que dice que cumplían con la palabra de Dios, ¿sí? Dando testimonio su conciencia o acusándolos, ¿sí? Entonces, bueno, otra de las partes que debo aclarar es que la ley ya estaba en los corazones de esos gentiles, o de que ya estaba en el corazón de los gentiles, ¿cierto? Y me basaba en un pasaje que viene de Jeremías capítulo 31, donde habla el Señor, dice, he aquí que vienen días, dice el Señor. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Jeremías 31 y al 33, creo? Donde el Señor les hace esa promesa, ¿cierto? Les hace esa promesa. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Que el Señor dice que después de aquellos días va a dar la ley en nuestra y va a escribirla en nuestro corazón. ¿Sí? Acá en Romanos, donde estábamos, yo interpreté este pasaje erróneamente diciendo que ya se estaba cumpliendo en ellos eso, ¿sí? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, o sea, que ya como si ya estuviera pasando, pero esto de esta profecía de Jeremías es para cumplimiento cuando el Señor Jesús venga. Y ahí mismo, en este mismo pasaje, según la sabiduría que el Señor le ha dado a nuestro amado pastor Luis Alberto, en el 2.15 hay una cuestión en la traducción que dice mostrando, pero según la investigación que hace nuestro amado pastor Luis Alberto, dice mostrarán, ¿sí? Que ese verbo está en futuro. Aún así, donde no estuviera en futuro, supongamos, si leemos el contexto, mire, esta parte he entendido mucho más en esta semana. El Señor me ha dado más entendimiento en este capítulo, básicamente, porque este capítulo lo hemos tomado mucho por pedacitos, por pasajes, por pasajitos corticos, y no miramos el contexto entero de qué está hablando, el contexto general de todo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, por eso no entendemos de qué está hablando. Tomamos pedacitos. Entonces, dice mostrando la obra escrita en sus corazones, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, que eso que muestran la ley escrita en sus corazones va a pasar allá, ¿cierto? No está sucediendo ya, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que quede claro, que no está hablando de todos los gentiles, está hablando de unos gentiles que ellos conocían como gentiles que cumplen la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona cumple la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando una persona se puede dar testimonio de que cumple la palabra de Dios, obedece sus mandamientos? ¿Qué sucede? ¿Alguien tiene alguna idea de qué pasa con una persona, ¿sí? Que cumple con los mandamientos del Señor, que ama su palabra y que entiende que Jesucristo es uno? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún voluntario? ¿Qué pasa con una persona así? Están muy tímidos hoy. ¿Qué pasa con una Pastor, persona? buenos días. Buenos días, mi hermana. El Señor la bendiga. Amén. El Señor Jesús les bendiga y nos bendiga a todos y es la hermosa y preciosa voluntad del Señor Jesús. Ya aquí Manuel va a hablar. Buenos días, pastor. Buenas Hermano. tardes para todos. Pastor, yo creo que cuando nosotros día tras día, pues nosotros venimos como de otras doctrinas y va uno cambiando mucho su chip en la forma de ver, de pensar y de actuar. Entonces, uno día tras día no es que pues la voluntad es todo llegar a ser santos como lo dicen las escrituras. Uno trata ya, para mí, uno vamos a tener como una visión muy distinta a las cosas de nuestro Señor Jesús y uno tratando de hacer todos sus mandamientos, de no ofender a nuestro Señor Jesús, creo que vamos a alcanzar a llegar como a estar más cerca, a que nuestro Señor Jesús tenga más misericordia para todos nosotros. Amén, hermano. Señor Jesús me lo bendiga. Muchas gracias por su opinión, muy interesante. Miren, cuando hago esta pregunta, sí, debe haber un cambio. ¿Qué pasa con estos de los que está mencionando acá? Que son gentiles, que están cumpliendo con la palabra del Señor, que tienen, y al cumplir la palabra del Señor tienen que entender, pues es que la palabra habla del Señor, porque de mí hablaron ellos, porque de mí habló Moisés, dice el Señor. Entonces,
estos gentiles que conocen, ¿sí? Aunque no tengan la ley como una religión o algo así, pero conocen y están haciendo lo que es bueno, lo que es conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué tipo de personas está hablando, cierto? Esos poquitos. ¿Mm? Bueno, gentiles se conocía a las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Entonces, a ellos se les llamaba gentiles y se entendía por tradición y históricamente que ellos pues no tenían el Dios verdadero, que ellos pues eran idólatras, que todo lo que no era perteneciente al pueblo de Dios se conocía como gentiles, ¿cierto? Entonces aquí Pablo les estaba diciendo, esos gentiles de los que ustedes están hablando, ¿sí? Están cumpliendo, están cumpliendo, están cumpliendo con lo que manda el Señor, están dando testimonio de algo, ¿cierto? Sí, ahora que la ley está escrita en sus corazones, de pronto esa parte se va a cumplir al final del tiempo, cuando el Señor venga y escriba la ley en nuestros corazones. Quiere decir que vamos a hacer lo bueno, que todo va a estar escrito, o sea, que nuestra forma normal y natural de proceder sea esa, ¿cierto? Es más, acá lo dice, en el día, dice, demostrando que mostrarán la obra de la ley escrita en sus corazones, en el día en que Dios juzgará, ¿sí ven? O sea, eso se va a dar testimonio allá, en ese día, ¿cierto? Cuando el Señor va a escribir la ley en nuestros corazones. Entonces nadie va a preguntar a su hermano, nadie le va a decir a su hermano, conoce al Señor porque todos lo conoceremos, todo su pueblo lo va a conocer. Nadie va a decir, venga, le muestro que es que Jesús es el Señor y que no hay otro Dios. No, ya todos lo vamos a saber, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque básicamente esa fue de pronto una falencia que tuve la vez pasada, no fui muy claro con esto, ¿sí? Y debe quedar bastante claro. Aquí, mire, el contexto general de todo lo que está diciendo Pablo acá, ¿sí? Es que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Aquí Pablo le está diciendo a esos judíos en Roma, de estos gentiles, si los gentiles hacen naturalmente lo que es de la ley, así no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, identifíquenlos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué más dice? Bueno, sigamos acá, leamos completo Pastor, este. Sí, señora. tengo una pregunta que estoy un poquito confundida, pero estos gentiles que están cumpliendo la ley también van a ser bendecidos y reconocidos al final. Eso es solamente la confusión. Mi hermana, interesantísima pregunta. Esto es algo de lo que el Señor nos tiene que dar claridad, porque miren, estos gentiles, pues aquí, como según el entendimiento de los hombres, pues no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero dice que están cumpliendo. Entonces, ¿será que van a ser reconocidos y será que van a ser salvos? ¿Cuál es el mayor cumplimiento, el mayor mandamiento de la ley? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo principal de la ley, el amor por el Señor y el amor por el prójimo, ¿sí? No el amar, no las buenas obras. Mire, este es otro punto muy importante. No las buenas obras, no las buenas obras. Está hablando de las obras, hacer la ley del Señor, la que le dio a Moisés, toda la ley, los profetas y los salmos, ¿cierto? No hacer buenas obras porque entonces podemos caer en eso. No, pero es que yo conozco, mire, esta gente de esta religión, uy, eso dan plata, ellos ayudan, ellos tienen fundaciones y ayudan. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Eso va a ser una manifestación de algo. Ya vamos a mirar qué dice el Señor. Esperen un momentico, vengo acá. Dice, bueno, sí, aquí donde vamos. Dice el Señor que esto está siendo manifestación de algo. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿quiénes son esos gentiles? ¿De quién está hablando? Sigamos leyendo esto de Romanos porque es precioso. Mire, leámoslo desde más atrás. El libro de Romanos dice, comienza hablando el apóstol Pablo y muestra en el primer capítulo, pues uno dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios
de lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Porque estamos leyendo Romanos, le estaba haciendo una pequeña introducción desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante, ahí comienza a hablar, nadie tiene excusa, no, es que yo no, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo funciona todo? ¿Por qué el cielo es azul desde este lado donde lo vemos? ¿Por qué las estrellas se mueven de esa forma? Porque la creación está dando testimonio de algo. Y el hombre se inventó una cantidad de cuentos y no quieren entender que todo tiene un propósito. Descubrieron el genoma humano y piensan que es que se lo inventaron. Y no, eso estaba ya desde como lo que hablábamos hace 8 días. Hablamos de que hay algo creado por Dios. Y cuando el hombre comienza a describir la grandeza de esas cosas que el Señor ha creado, se maravilla y se ensoberbece porque piensa que es la ciencia la que lo ha descubierto, la ciencia del hombre. Y no, son cosas elementales, ¿sí? Que ya están puestas. ¿Por qué nosotros caminamos? ¿Por qué queremos hablar? ¿Por qué aprendemos un idioma? ¿Por qué respiramos? ¿De dónde sale el aire? Todas estas cosas, el Señor dice, son manifiestas. La creación da testimonio de que hay un creador, ¿cierto? Y habla de toda la maldad que ha tenido el hombre, ¿sí? Toda esa maldad que ha tenido el hombre que se han ido en pos de sus propias concupiscencias, y habla ahí de la homosexualidad, del lesbianismo. Dice que se han degenerado tanto que han hecho estas cosas. Entonces, cuando tenemos que tener el contexto de lo que está hablando, entonces en el capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, cualquier persona, eres inexcusable, quien quiera que tú seas, seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, él está hablando a unos judíos que estaban embriagados de religiosidad, practicando la religión del judaísmo, donde estaban pensando que el pueblo era algo, mejor dicho, súper especial en sí mismo y no por la escogencia de Dios, sino que ellos eran superiores a los demás y que todos los demás sencillamente se iban a perder porque eran inferiores y eso era lo que se pensaba, ¿cierto? Acá está diciendo quien quiera que sea que está juzgando y está haciendo ese tipo de juicios, dice, porque usted que dice que está juzgando a los demás por hacer eso, usted también está haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí le está hablando a cualquiera que sea que esté escuchando, ¿cierto? Dice, mas sabemos que el juicio de Dios viene contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y eso era lo que pasaba con ellos. ¿Se acuerda lo que el Señor decía? Hipócritas, porque mandan a la gente a hacer cosas que ellos ni siquiera mueven un dedo para hacerlas, ¿cierto? Ponen cargas pesadas que ellos ni siquiera podrían llevar. Entonces, a eso está hablando, hombre, quien quiera que tú seas, y ya va a hablar, ya va a explicar de quién está hablando, ¿cierto? O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, o sea, la de Dios, la paciencia, el aguante, longanimidad quiere decir aguante, ¿sí? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, en bien hacer, perseverando en bien hacer, ¿sí? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, aquí está diciendo que estos gentiles están manifestando eso, que están haciendo el bien, están perseverando en hacer el bien, en cumplir la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, mire, vida eterna, ahí está la respuesta para mi hermana que me preguntó, ¿y ellos qué pasará con ellos? Vida eterna para ellos, pero ellos no son del pueblo de Dios, entonces, ¿qué pasa? Sigamos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Si estos gentiles están haciendo lo bueno, ¿qué les espera? Gloria, honra y paz y a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿sí? Porque no soy, y ahí entonces viene y hace empate con lo que estamos analizando, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, ¿sí? Ahí nos está dando idea de quiénes de esos gentiles que están hablando y quiénes son esos judíos a los que está hablando el apóstol Pablo en este momento, ¿sí? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, mostrarán la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, miren algo muy importante. Acuérdense lo que leímos primero. Por lo cual eras inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Sí? Acá está diciendo, sigue hablando de la misma forma. Dice, he aquí, tú, o sea, ¿a quién les estaba hablando? Tienes el sobrenombre de judío, a esos judíos que vivían en Roma, los romanos, por eso llaman el libro de Romanos. Tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, todo eso está en la parte de los profetas y los salmos y la ley, ¿cierto? Instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿De acuerdo? Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? Ve a quien quiera que tú seas, y le está hablando a esos judíos, ¿sí? O sea, están diciendo una cosa, están juzgando a los demás por no guardar el mandamiento del Señor, pero no lo están guardando ellos tampoco. Pero hay un grupo que le llaman gentiles, ¿sí? Un pequeño grupo de personas que están haciendo lo correcto, todo esto de que está explicando, ¿sí? Entonces los está acusando Pablo también a ellos, ¿sí? Conoces, bueno, ¿dónde iba? Pues tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas para que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Sí? Ese es el problema de decir y no hacer. Porque el Señor dice el querer y el hacer. El Señor dice que hay que no solo oír, sino no son los oidores, sino los hacedores. Ellos están diciendo que están juzgando y que están hablando y que están predicando y que están diciendo, pero no lo están haciendo, ¿cierto? Y los está comparando con los gentiles que sí están cumpliendo la obra de Dios. No todos los gentiles, ¿sí? Dice, tú que te jactas, versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, o sea que están no, nosotros cumplimos la ley y la está quebrantando, ¿cierto? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, de nada le sirve eso que hagan en la carne, ese corte que se hacían en el prepucio, si no cumplen la ley, no les sirve de nada, no sirve para nada, ¿sí? Si pues el incircunciso, o sea, esos que se llamaban gentiles que estaban cumpliendo, ¿sí? Guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Bueno, aquí básicamente lo que el Señor nos está explicando por boca de Pablo, ¿sí? Por la pluma de Pablo, bueno,
por el mensaje que está dando Pablo aquí a los romanos, es que ustedes están jactando de ser judíos y están acusando a los demás de no cumplir la obra de Dios. Ustedes están siendo hipócritas. Dijo, entonces, ¿quién es el judío? ¿Quién es el verdadero judío? ¿Son ustedes que están diciendo y no haciendo? ¿Sí? Que ustedes están predicando y no cumpliendo. Acá dice que tú que dices que no sea robar y robas, que no sea adorar ídolos y adoras ídolos, ¿cierto? Entonces, ¿quién en realidad está cumpliendo? Dice, ¿quién es el verdadero judío? ¿Quién es el verdadero judío? Aquí nos está diciendo quién es el verdadero judío. ¿Esos que llevan el sobrenombre de judío y que no hacen la obra de Dios? ¿O esos gentiles que sí están cumpliendo con la, sí? Y dice que ellos te juzgarán a ti, que con la obra de la ley invalidas el mandamiento de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué no cumplen con el mandamiento de Dios? Aquí nos está diciendo quién es el real judío, ¿sí? No que los descendientes del pueblo judío no sean realmente judíos, sino que no es solo en la carne, sino también la circuncisión en el corazón. No es solo de la descendencia en carne, sino que también que hay que manifestar el cumplimiento. Y aquí se cumple algo muy importante de lo que es el tema que quiero que entendamos, bueno, que el Señor nos pone para que entendamos que se va a manifestar que esos que fueron dispersados por todas las naciones, el Señor nos va a llamar la descendencia porque está escrito que el Señor va a llamar y a traer a sus ovejas, a su pueblo. Entonces, lo que les decía y lo que les continuaré diciendo siempre, bueno, lo que el Señor nos dice y nos continuará diciendo es que estamos escuchando y estamos creyendo y estamos cumpliendo con eso de que el Señor es nuestro Dios y no hay otro, el Señor Jesús, porque procedemos de un linaje, ¿sí? En nosotros se manifiesta por esa causa. Al final del tiempo se va a manifestar los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes pertenecían a su pueblo? Nosotros ni siquiera hemos indagado 5, 6, 7 generaciones atrás, ¿cierto? Pero acá el Señor nos dice, hay una forma de saberlo. ¿De dónde procedemos nosotros? ¿Por qué? Porque creemos en el Señor Jesús. Dice, ¿quién es el judío? El que hace las cosas y cree en la ley, ¿sí? El que hace las cosas correctamente, ¿sí? Entonces, ese es el afán de nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a cumplir tu ley, a amar tus mandamientos, a hacer las cosas como tú dices, ¿cierto? A congregarnos el día que tú has dicho. Ayúdanos a saber cuál es ese día. Danos discernimiento. Ayuda a mis hermanos para que haya más convencimiento, más amor por tu palabra. Ayuda, Señor, a los que venían antes y no vienen ahora. Señor, no los desampares, por favor, que sean ovejas. Solo tú conoces tus ovejas, Señor, y las tuyas te conocemos. Entonces, todas esas cosas, ahí es una manifestación para identificar a ver quién es realmente judío. Todo este capítulo toda esta parte de la palabra está hablando de eso. Dice, ¿usted que tiene sobrenombre judío e invalida la ley de Dios? Pero los que no son, los que se dicen gentiles, ¿sí? Ellos están cumpliendo, ellos te condenarán a ti, ellos van a tener vida eterna. ¿Por qué van a tener vida eterna? Porque son pueblo de Dios, dispersados en las naciones, ¿cierto? Eso es la parte bonita de este mensaje, todo este mensaje que el Señor nos da, que nos pone ese tema de ay de las que estén encintas, para mirar que había un objetivo con ese mensaje para una clase de personas determinada, sí, que era descendiente del pueblo, pero que no quisieron escuchar. Por eso va a venir tiempo de tribulación y tiempo de retribuir su falta de fe en el Señor y su falta de obedecer el mandamiento del Señor, ¿sí? Y en ese momento se va a manifestar todas esas cosas que las van a abrir y les van a sacar sus bebés. Eso es triste, eso es muy, muy fuerte, pero es la verdad, ¿cierto? Yo espero que esta explicación de esto, de esta parte del libro de Romanos, nos quede clara para que entendamos que sí procedemos de un pueblo del Señor. No es que somos, cuando el Señor, por ejemplo, hablaba de los 2 olivos, que fuimos injertados, el olivo silvestre fue injertado en el olivo natural, y entonces, sí ve que era que no pertenecía. No, pero es que está hablando de 2 olivos, no está hablando de un olivo, y entonces el árbol de
el árbol de cualquier otro tipo vino y lo injertaron ahí, aunque no era olivo. No, está hablando de dos olivos. La naturaleza es la misma, ¿sí? Son olivos, no es ningún otro tipo de árbol, ¿cierto? Fuimos injertados y juntó a los dos pueblos en uno, pero porque los dos eran pueblo, ¿cierto? Entonces, esa es la parte bonita. Entonces, el Señor básicamente nos está diciendo, por sus frutos los conocerás. Esa es una explicación bien profunda, bien minuciosa de lo que el Señor ya había dicho cuando vino en carne. Aquí Pablo lo está desglosando. Usted dice ser judío, y usted hace esto, usted supuestamente tiene que hacer esto y no lo hace, y ellos están dando testimonio de que sí lo hacen. Pues él realmente, ¿quién es entonces el judío? ¿Quién es el verdadero judío? ¿Quién es el descendiente de los hijos de Dios, de la tribu de Israel, de la casa, del pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Quién es quién es realmente el que desciende, el que está cumpliendo, en el que se está manifestando las obras de Dios, que está llamando a su pueblo y está mostrándonos la verdad? Antes ni siquiera entendíamos por qué estábamos congregándonos los sábados. No, porque es que el domingo acá es día, entonces puede ser cualquier día. No, el Señor ya nos tenía esto desde antes. Ni siquiera sabíamos que el sábado era el día que el Señor había dispuesto, ¿cierto? Pero aún así, el Señor nos había estado poniendo a congregar los sábados desde hace años aquí. Y eso es un regalo. Ahora entendemos que no era por nuestro propio entendimiento, no era por nuestra propia voluntad, que el Señor tenía un plan o tiene un plan para nosotros y estaba alineándonos inclusive sin siquiera nosotros entender por qué, sin ni siquiera nosotros saber por qué, ¿sí? Y miren cómo el Señor manifiesta estas obras. O sea, ¿quién es el judío? ¿Quién es el descendiente de Israel? ¿Sí? Miren todas las cosas maravillosas que el Señor nos ha dado. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7. Mateo 7. Versículo del 16 al 20. Lo que estaba diciendo el Señor es exactamente lo que dice acá. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso los gentiles que no tienen a Dios van a hacer las obras de Dios y van a reconocer que hay un Dios? Esas son las cosas que está diciendo acá Pablo y explicándolas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Dan fruto los árboles muertos? No, no dan fruto. ¿Sí? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, ahí que estaba diciendo el apóstol Pablo a esos judíos, ustedes están siendo malos frutos, porque son árboles malos, pero ellos están dando buenos frutos, o sea que son frutos de un árbol bueno, ¿cierto? No a todos los gentiles, insisto, solo a los que cumplían con esas características. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, por eso es que es tan importante, miren, mis hermanos, por eso es tan importante como chequear qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo, porque si estamos dando malos frutos, dice el Señor, no puede. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros sí somos bíblicos y todo, entonces dice el Señor aquí que no puede el buen árbol dar malos frutos. Si estamos dando frutos para el mundo, entonces dice el Señor que no puede el buen árbol. Si yo me considero buen árbol y que soy hijo de Dios, pues tiene que cumplirse eso en mí. Y si eso no está pasando, yo tengo que asustarme, tengo que tener temor de Dios. ¿Sí? No puede el buen árbol dar malos frutos, que cada día sea problemas, chismes, que mi vida no cambie en nada, que yo no quiera dejar las cosas de este mundo, que mi vida no progrese, que te esté cometiendo los mismos errores de hace 1, 2, 3, 4 años y que no haya habido un cambio. Dice el Señor, no puede. ¿Sí? El buen árbol dar malos frutos. Dice, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces, ¿a qué nos estamos pareciendo más si no ha cambiado nuestra vida? A árboles malos. Eso les estaba diciendo a los judíos. Ustedes que dicen ser buenos árboles están dando malos frutos
Y dice el Señor, no puede el buen árbol dar malos frutos. Y los árboles malos pues no van a dar buenos frutos, ¿sí? La puerca lavada vuelve al charco. El perro vuelve a su vómito. O sea, ¿por qué? Porque eran malos árboles, dieron malos frutos. Pese a que hubo un cambio externo, no cambiaron nunca de naturaleza, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos tiene que golpear en nuestro corazón todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Para que Mauricio esté contento? No, para la salvación de cada uno de nosotros. Estos mensajes a veces son fuertes y a veces molestan a algunos de los hermanos. Bueno, eso dice el Señor que se va a manifestar, ¿no? Todas estas cosas. Pero yo estoy tranquilo porque yo lo hago por amor a mis hermanos, ¿cierto? Yo no estoy hablando cosas que yo me haya inventado o que a mí me parezcan. Yo estoy mostrando cosas que dice la palabra del Señor para beneficio de mis hermanos, para que se manifiesten las ovejas del Señor, ¿sí? Que aman menos al mundo, ¿cierto? Que cuando dice que las palabras de un pastor dadas en una congregación que son como clavos a veces, y pullan, incomodan, ¿cierto? ¿Por qué incomodan? Porque uno no está acomodado a la verdad, ¿cierto? Porque uno está con ganas de irse por los laditos, entonces por eso a uno le pega duro, ¿cierto? La reprensión viene. Son como aguijones, dice el Señor. Entonces, sí, todo árbol que no da buen fruto, es que mire esto, dice, no puede, si usted es buen árbol, usted no puede dar malos frutos. Dice, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios mío, miren lo que está diciendo. Así que por sus frutos los conoceréis. De eso habla Pablo. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? ¿Quiénes son? Los que llevan el sobrenombre de judíos y se ponen un churumbelito acá y todo, y a estos que vivían acá en Roma, en esa época, a los que les está hablando Pablo, que a lo último del libro de los Hechos, si no estoy mal, si nos vamos allá atrasito, ¿sí? Miren lo que dice de estos romanos que estaba, bueno, por acá en el último capítulo de los Hechos, del libro de los Hechos, ahí atrásito en una página atrás, en el capítulo 28, versículo, dice que vienen los judíos a Pablo para escucharlo a ver qué es lo que él tiene que decir, ¿cierto? En el versículo 22 dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, o sea, de los que estaban siguiendo al Señor. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, ¿cierto? Y entonces ahí es bueno, a la tarde, bíblicamente la tarde es el ocaso, ¿cierto? Cuando en la hora de que se mete el sol. A eso es que se llama la tarde en la Biblia, ¿cierto? De acuerdo a la información que hay en la misma palabra de Dios, desde la mañana hasta la tarde, o sea, dice que les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, ¿sí? Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Mire, lo mismo que les estaba diciendo acá a ellos, ustedes que dicen hacer y no hacen, no están creyendo ni están cumpliendo la ley del Señor porque están desechando al Señor Jesús, ¿sí? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, pero viendo veréis y no percibiréis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán, ¿sí? Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces,
ahí está declarando el apóstol Pablo de que, porque no es judío, pues lo habíamos leído por poquito, si no es judío el de la circuncisión y el en el corazón, está manifestando quiénes son en realidad el pueblo de Dios, ¿sí? A ellos fueron llamados y no quisieron escuchar y se fueron, ¿sí? Entonces dijo, a ustedes les ha sido hablado, ahora voy a los gentiles que están manifestando cosas que debe presentarse en los hijos de Dios, o sea, ¿quiénes son ellos? ¿Cierto? De esa descendencia venimos nosotros. Eso es lo importante. Por sus frutos los conocerá. Por eso, por ejemplo, miren, nos habían dicho que los gentiles eran gente que no tenía nada que ver, ¿sí? Bueno, los gentiles se conocen en general a todo el grupo, todo cualquier tipo de persona que no pertenece al pueblo judío, ¿cierto? Pero hay algunos que no pertenecen a ese pueblo, digámoslo así, dentro del conocimiento de que ellos tienen. Por ejemplo, nosotros, ¿quién puede decir que no, yo conozco el linaje de mi familia hasta 50 generaciones atrás y yo procedo del pueblo o yo procedo de tal pueblo? Pues ninguno sabe, ¿cierto? Esas cosas, pero podemos ver el resultado en la palabra de Dios que es clara sobre eso, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son las obras que se manifestarán por ejemplo, en Hechos, cuando el apóstol Felipe va y habla con el eunuco, ¿sí? Él supuestamente no pertenecía al pueblo, pero estaba mostrando cosas y manifestándose cosas en él que es solo para los hijos, ¿cierto? Porque él dice que vino desde muy lejos y vino al templo para adorar, ¿sí? Acuérdense, el principal mandamiento de la ley es que hay un Dios y ese vino desde muy lejos, otra cultura, quién sabe, otras religiones tenían allá en su país, pero él se vino y estaba buscando. ¿Por qué? Dice, porque bienaventurado el varón al que tú escogieses y atrajeses hacia ti, que tú escogieres y atrajeres hacia ti, dice el Señor. Esos son, pues, seremos saciados del bien de tu casa. Solo su pueblo va a ir a su casa. Solo su pueblo va a tener vida eterna, dice el Señor. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ese eunuco estaba manifestando unas obras. Entonces, ¿quién es el judío? ¿Esos que decían hacer y no hacían? ¿O este que estaba manifestándose las obras del Señor en él? El cumplimiento de su palabra, el amor por la sabiduría. Dígame, pero ¿de quién está hablando? ¿Qué es lo que dice? ¿Está hablando el profeta del mismo? ¿De quién? Eso le pasó al eunuco. Se está manifestando, ¿sí? Que es del pueblo de Dios. Así haya nacido en otra civilización, en otro país, y no tengan ni idea quién es su bisabuelo, tatarabuelo, ¿cierto? Pero está manifestando cosas. A eso es que se refiere el Señor cuando está diciendo eso. Ese es un buen ejemplo. Exacto, rogó a Felipe que se sentara con él y le explicara, porque hay algo que está en el corazón y en la mente que lo lleva, venga, yo quiero saber, venga, ¿y cómo es eso del pueblo? ¿Cómo es y quién es? Lo que me preguntaba mi hermana hace un momento, venga, entonces esos gentiles, ¿qué? ¿Ellos van a lograr misericordia? Acá dicen, no, es que el verdadero judío es el que tiene ese comportamiento de estos que acá menciona como gentiles que cumplen con estas cosas. Ese es el verdadero judío. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero los judíos no eran los del churrusquito, los que están allá en el Estado de Israel. Pues dice el Señor que aunque la descendencia de Israel sea como las arenas del mar y como las estrellas del cielo, solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. Así hayan millones por todo el mundo. Si no creen en el Señor Jesús, si no obedecen su palabra, si no hay una transformación, pues no se va a manifestar en ellos que son hijos. ¿Sí? Muchos los llamados, pero pocos los escogidos, ¿cierto? Ahí se manifiesta. Tenemos que dar buenos frutos. Tenemos que dar buenos frutos y esto es real. Tenemos que comenzar a vivirlo y a sentirlo que en realidad sí pertenecemos, sí descendemos de un linaje, ¿cierto? Entonces es bien bonito esto. Mire, por ejemplo, no quiere decir la palabra que la descendencia no sean los judíos. No, eso no quiere decir. Quiere decir que hay algunos que proceden, que sin saberlo procedíamos, por eso somos atraídos y se está manifestando en nosotros que venimos de ese pueblo, ¿cierto? Por ejemplo, los gentiles.
perdón, los apóstoles. Los apóstoles eran judíos, eran gentiles. ¿Qué dice la palabra? Mire, es algo interesante porque por ejemplo, cuando habla de que en la manifestación del don de lenguas bíblico que hay en Hechos 2, hablan que cuando ellos, los apóstoles, estaban reunidos después de haber escogido al 12º, al que iba a reemplazar a Judas Iscariote, ¿cierto? Y estaban reunidos y se manifestó en ellos esto el día de Pentecostés, ¿cierto? Que pudieron hablar en diferentes idiomas, manifestando la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿No son estos galileos? ¿No son estos galileos a los que los oímos hablar en nuestras lenguas de donde nacimos? Y entonces comienzan a narrar los diferentes países, países y sitios de donde habían nacido, donde había judíos nacidos en esas tierras, ¿cierto? Pero que por la tradición habían guardado como esas costumbres de conservar de dónde viene su linaje, ¿cierto? Entonces ellos sí sabían que descendían del pueblo judío. Dice, pero ¿no son estos galileos? Y no dice la palabra Galilea de los gentiles, ¿sí? Dice Galilea de los gentiles, o sea que los apóstoles eran gentiles o eran judíos. Acá menciona que, por ejemplo, dice Galilea de los gentiles, la menciona en la palabra de Dios en algunas partes, ¿sí? Cuando dice en Hechos 2:6, donde les digo esto, en Hechos capítulo 2, versículo 6, Hechos 2, ¿alguien me lee, por favor? Hechos 2, del versículo 6 al 8. ¿Yo? Pastor. Amén, Bien, pastor. Ana Vivian, escuché por ahí. Señor, nos dio tiempo como que varias. Esto nos bendiga. Bueno, Hechos 2, sí, del 6 al 8, por favor. dice la palabra del Señor. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén, mi hermana, muchas gracias. Que Jesús la bendiga. Bueno, miren, ahí está hablando, ¿de quién está hablando? No son estos, ¿sí? No son galileos, todos estos que hablan. ¿En quién se manifestó eso? En los apóstoles, ¿cierto? En los apóstoles, porque si leen ahí, lean desde el capítulo 1 hasta donde vamos, para que entiendan que está hablando de los que estaban reunidos ahí, que eran los apóstoles, estaban reunidos, ¿cierto? Dicen, ¿no son ellos galileos? Pero, bueno, si los apóstoles eran galileos, entonces, pero luego Galilea no dice que era de los gentiles, Galilea de los gentiles, pero ¿cómo así que los apóstoles eran gentiles? ¿Cómo así? Entonces, pero ¿qué más podemos mirar? ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Eran gentiles? ¿Eran judíos? ¿Eran qué? Por ejemplo, acá en Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 2. Versículo 14 y 15. Gálatas, capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahorita sí, mi hermana, creo que mi hermana Eliane fue la que abrió también el micrófono por ahí hace un momentico. Sí, Pastor Mauricio, ¿cómo está? El Señor le bendiga. Amén, mi hermana, qué gusto escucharlos. Amén. Entonces, Gálatas 2, 14, 15, por favor. Dice la palabra del Señor. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Amén, amén, hasta ahí. O sea, eso está narrando un episodio específico, pero lo que me interesa para este tema que estamos mirando es ese detalle, ¿sí? Que Pedro le está diciendo que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio.
¿cierto? Y eran los apóstoles, ¿sí? Y todos los que estaban siguiendo a Pedro en esa conducta que estaba llevando, dice que no estaba actuando rectamente, ¿cierto? Entonces le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, bueno, ahí me está diciendo, Pablo está diciendo que Pedro es judío. O sea que sí podemos decir que la palabra dice que Pedro era judío, ¿sí? O sea, los apóstoles que eran judíos, vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar no es tenemos que entender eso. Judaizar no quiere decir hacer lo que dice la palabra de Dios en la ley, los profetas y los salmos. No, judaizar quiere decir llevar a la gente a practicar la religión del judaísmo, que pone muchas tradiciones que no están en la palabra. Esa era una de esas, de que era impuro meterse a la casa con un judío, con una persona que no fuera del pueblo judío, que se iban a contaminar, ¿cierto? Eso hace parte de las tradiciones del judaísmo, no de la palabra de Dios. Entonces ahí Pablo le está diciendo, ¿por qué hace eso? No sea hipócrita. Y los dos eran apóstoles. Pablo dice que apóstol de Jesucristo y Pedro también fue uno de los 12 que anduvo con el Señor, ¿cierto? Y le dijo delante de todos, ¿cierto? ¿Será que es que ese Pablo se creía más? No, corrigió a su amado hermano porque estaba haciendo algo que no convenía. ¿No le convenía a Pablo? No le convenía al mismo Pedro que estaba haciendo y a todos los que estaban haciendo mal, ¿sí? Por eso él se atrevió, pero cuando le vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, no conforme a la verdad de Pablo, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, ahí está explicando desde antes, desde unos versículos antes, está explicando que estaban siendo hipócritas, ¿sí? Estaban siendo hipócritas porque estaban haciendo unas cosas cuando los veían los judíos y otras cosas cuando no los estaban viendo, ¿cierto? Entonces ahí él se levantó para corregir a su amado hermano, para beneficio de su hermano, no para beneficio de Pablo, por amor, y le dijo delante de todo el mundo, ¿qué está pasando? ¿Por qué están haciendo eso mal? No están actuando conforme a la palabra. ¿Sí? No era porque Pablo se sintiera mal, porque el mismo nombre de Pablo quería ser pequeño. Y él decía, yo que soy como lo peorcito, como un abortivo, ¿sí? Ellos fueron primero, ¿sí? Pero aún así, en nada soy inferior a ellos porque el Señor me ha revelado también porque la revelación viene de Dios, ¿cierto? Él estaba corrigiendo a sus amados hermanos para que todos andemos. Eso es lo que debemos hacer nosotros, no tener miedo. Cuando el hermano miente, diga, mi hermano, no mienta, no mienta. Cuando el hermano está teniendo conductas impropias, mi hermano, eso está mal, ¿sí? Cuando la esposa ve que el esposo no se está comportando bien, mi amor, por favor, el Señor dice que eso no está bien. Cuando el esposo ve que la esposa está haciendo gotera y no está actuando conforme a lo que, mi amor, te estás comportando como gotera y no estás haciendo ayuda idónea. Tus palabras no son sabias delante del Señor, porque estás buscando otras cosas y no lo que dice el Señor que se debe presentar en una mujer del Señor, una mujer sabia, una esposa sumisa a su esposo, ¿sí? Y el esposo obrando con sabiduría, guiando esa casa con la responsabilidad de su esposa. Eso tiene que hacerse, siempre tiene que haber una corrección, siempre tiene que haber una corrección, ¿cierto? Pero pues básicamente muchas veces pues nosotros no actuamos de esa forma. Entonces, ahí el Señor nos está mostrando, mire, gentiles, judíos, ¿en quién se manifiesta quiénes son los realmente judíos? Los que hacen la obra del Señor, ¿cierto? Entonces, dice en Deuteronomio 30, acuérdense que creo que lo leímos hace 8 días, ¿sí? Hace 8 días leíamos Deuteronomio 30, que es el linaje escogido. De ahí podemos ver todo esta, ¿se acuerdan ese tema tan hermoso de la predestinación? ¿Se acuerdan todo eso que decía que fuimos predestinados, que fuimos escogidos desde el principio, ¿sí? Desde antes de la creación del mundo fueron escritos nuestros nombres, sí, que fuimos escogidos. Y allá el Señor decía que escogió a Abraham, y de Abraham vino ese linaje en Isaac, y en Isaac le fue llamada descendencia en Jacob, ¿cierto? Entonces,
Desde allá fuimos escogidos y pertenecíamos al pueblo del Señor, pero no asociábamos esas cosas porque las tomábamos por separado. Ah, sí, la predestinación es una, pero allá el pueblo judío y la ley y todo eso es otra cosa diferente. No, no, está hablando de lo mismo, ¿cierto? El Señor dice, fuimos predestinados porque el Señor nos predestinó, nos escogió, dice, pues, mi pueblo escogido, ¿cierto? El Señor es el que hizo esas cosas. ¿Sí? Dice Deuteronomio 36, y circuncidará el Señor tu Dios. ¿Se acuerda lo que dice? Pero no es judío el que lo es en la carne, ni la circuncisión, es judío y está comparando a esos judíos que estaban hablando con esos gentiles que estaban cumpliendo lo que ellos debían cumplir. O sea, ¿quién es en realidad el judío? ¿Sí? ¿A quién circuncidó Dios su corazón? Dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Si el Señor ha circuncidado nuestro corazón, quiere decir que somos descendencia. Desde allá de Deuteronomio, desde todos los libros, está escrito eso, ¿sí? Pero desafortunadamente, bueno, en el Señor no hay nada, nada pasa, todo pasa para bien. No hay nada de que qué mala suerte. No, el Señor es perfecto, ¿sí? Corrijo eso porque cometí un error al decirlo. No, desafortunadamente porque todo tiene un cumplimiento y todo tiene un tiempo. Entonces, el Señor dice que circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Nosotros, el Señor nos ha limpiado en realidad, nos ha circuncidado nuestros corazones. Dice, para que ames al Señor tu Dios. Amamos al Señor Jesús, nuestro Dios, ¿sí? Con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas vida eterna, ¿sí? Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen, y tú volverás y oirás la voz del Señor. Después de todas estas generaciones que han pasado, nosotros, esa descendencia, volvemos a escuchar la voz del Señor y entendemos que Jesús es Dios, que ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Moisés y de los profetas, ¿cierto? Ese Dios está, y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Sí ve cómo se va cumpliendo eso en nosotros? Por pura misericordia, ¿sí? Lo del día del reposo, lo de que el Señor Jesús es Dios, lo de no adorar imágenes, lo de todas esas cosas, ¿cierto? Lo de no codiciar, todos los mandamientos el Señor nos ha ido acomodando las cosas para que los cumplamos, para que entendamos todas esas cosas y nos manifestamos que somos linaje escogido. Nuestro pueblo fue desechado por su pecado, por nuestros pecados y todo, y al final el Señor tiene misericordia de un remanente pequeño y nos vuelve a llamar, nos vuelve a hacer que escuchemos, si oyeres hoy su voz, ¿sí? Miren, eso tan hermoso que el Señor nos da, ¿cierto? Habíamos leído también Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. ¿Cuál es esa promesa? ¿Sí? Herederos no según la interpretación de las religiones. No, que es que pues no éramos nada, entonces pues el Señor nos cogió porque no pertenecíamos al pueblo. No. Si creemos y somos del Señor Jesucristo, ¿sí? Se manifiesta de cierto o ciertamente, como dice acá, ciertamente, de cierto linaje de Abraham somos, descendientes de Abraham somos y herederos según la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Que de tus lomos saldrán, sí, que todas las generaciones vendrán de ti, de ese hijo que te voy a dar en Sara, ¿cierto? En Isaac te será llamada descendencia, o sea que hay un linaje de carne, ¿cierto? Sí, pero no todos los descendientes de carne creyeron a este evangelio, a estas buenas noticias, ¿cierto? Por eso la mayoría se han perdido, pero a nosotros llega y es manifestada esta cosa, esta magnífica noticia que el Señor es Dios y que su palabra permanece para siempre, sí, que la suma de su palabra es verdad y que cumplamos sus mandamientos. Se manifiesta en nosotros que procedemos de allá. No hay otra forma. Entonces, como redondeando la idea de lo que el Señor nos muestra, es que tenemos que ser conscientes de nuestro origen,
Tenemos que ser conscientes de nuestra escogencia y ser muy cuidadosos. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Entonces ahora ya entendemos un poquito más por qué el apóstol está diciendo que no es que se pierda la salvación, sino que la tenemos, ¿cómo la vamos a descuidar? Porque no podemos dar malos frutos, ¿cierto? El Señor ya nos muestra de quiénes son los judíos en realidad, ¿sí? Y se va a manifestar cuando estemos con Él. Dios mío, esa salvación tan inmensa, tan gigantesca, que no hay nada mejor, no hay nada superior a eso, que ni siquiera podemos imaginarlos con nuestras mentes humanas, ni con nuestros corazones podemos anhelar suficiente eso, ¿sí? Eso de que nos va a ser dado. Gloria al Señor, que no hay nada que se parezca, no hay en absoluto nada que se parezca, ¿cierto? Entonces, miren por ahí, esto en algún tiempo en nuestros antepasados se manifestó allá Esdras. Mire, yo sé que muchas personas de pronto pueden escuchar esto y pueden pensar, uy, estos ya se volvieron judíos mesiánicos. Dicen que proceden del pueblo, pero que creen en el Mesías. No, ese tipo de doctrinas tenemos que mandarlas a un lado, sacarlas de nuestras vidas. Nosotros no queremos pertenecer a ningún grupo religioso ni ningún tipo de denominación diferente a lo que dice el Señor, ¿cierto? Yo no puedo pertenecer a ningún tipo de religión ni denominación. Entonces tenemos que acogernos a la palabra. Por ejemplo, mira, ya desde la antigüedad se está mostrando que hubo unos que les tocó manifestar su descendencia. Vamos al libro de Esdras, ¿sí? Pese al pecado nuestro, y eso es exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando habla el Señor de que el pueblo se fue en pos de los dioses para adorar el madero y la piedra, el palo y la piedra, dice que se fueron, y uno decía, pero ¿cómo si el pueblo de Israel no adoraba ídolos? Pero entonces estaba hablando pues de nosotros somos descendencia de ese pueblo, ¿cierto? Entonces está hablando de nosotros. ¿A quién íbamos a adorar nosotros? ¿A una imagen de yeso o de madera o de mármol o de piedra, lo que fuera? Eso está escrito ahí y se estaba manifestando en nosotros eso, ¿cierto? Entonces miren cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Sí, eso también hay ejemplos allá de lo que sucedió. Esdras capítulo 9, versículo del 7 en adelante. Mire lo importante que es todos estos ejemplos que nos da el Señor de lo que ya pasó. ¿Sí? Dice, desde los días de nuestros padres hasta este día, ahora podemos nosotros entender que eso funciona para nosotros y que se escribió también por nosotros. Nosotros decimos, desde los días que nuestros padres salieron de Egipto. Pero ¿cómo si ya el Señor está manifestando su voluntad en nosotros? Su misericordia de hacernos entender que sí somos pueblo y que se cumple todo lo que tiene que cumplir el pueblo del Señor. El pueblo del Señor salvo tiene que creer y cumplir sus mandamientos, ¿cierto? Que tiene que proceder de la descendencia de Abraham, Isaac y de Jacob. También dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. ¿Cómo ha sido nuestra vida? Nuestra vida pasada antes del Señor. Bueno, algunos todavía los está transformando, pero es necesario que eso suceda, que haya una transformación en sus vidas, para que se manifieste de qué espíritu somos, ¿cierto? Para que seamos aprobados, ¿cierto? Dice, hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y en realidad eso es lo que dice el Señor, de que eso debe ser vergüenza para nosotros el estilo de vida, porque a veces, por ejemplo, muchas veces uno que ya una persona que ya lleva tiempo, que ya lleva bastante tiempo y comienza a contar las cosas y a veces le pasa a uno, comienza a recordar esas cosas que uno hizo y uno comienza como a reírse. En lugar de avergonzarse, comienzas uy, es que yo era terrible, mire lo que hacía, como contando esas cosas con gracia. Y eso tiene que causar un dolor en nuestro, Dios mío, ¿yo qué hacía? Yo era una porquería, mire todo el error que cometía, mire toda la inmundicia en la que vivía, qué vergüenza delante del Señor y delante de todos los hombres, ¿cierto? Eso tiene que avergonzarnos, tiene que haber un cambio. Creo que mi hermana Julián y Vivian, que tienen la manito levantada, ¿tienen alguna pregunta?
es que me disculpa, pero es que yo estoy como un poco perdida. Es que no entiendo si usted está explicando que los gentiles, o sea, no entiendo acerca de lo que está explicando acerca de los gentiles. ¿Son salvos o no? O sea, no todos obviamente, pero la palabra dice que a los gentiles también les anuncia la salvación y que ellos oirán. Entonces no estoy comprendiendo bien. Exacto, exacto. Esa es una inquietud totalmente normal y necesaria en este momento. Pero ¿cómo así? ¿Los gentiles o son salvos o no son salvos? ¿Qué decía Pablo en lo que explicaba en el libro de los Romanos? Si los gentiles hacen eso y ustedes que se dicen judíos no lo hacen, no es judío el que lo es en estas condiciones, sino que el verdadero judío es el que guarda lo que el Señor manda. Entonces, ¿quién es el verdadero judío? ¿Esos que llamaban gentiles? Y resulta que el Señor dijo que iba a dispersar, el Señor se desentendió de su pueblo, el Señor se desentendió de su pueblo porque pecó su pueblo. Y acá en Esdras está diciendo, Esdras está lamentando eso desde los días de nuestros padres hasta hoy hemos vivido en gran pecado. El Señor se desentendió del pueblo de Israel, de las dos casas, en un principio de la casa de Israel, después de la casa de Judá, pero se desentendió, eso está escrito, ¿cierto? Desde allá, incluso desde allá que el Señor lo sacó de Egipto, ¿sí? Dijo, se desentendió porque pecamos, ¿cierto? Los dispersó. Todos los que no pertenecían al pueblo judío eran llamados gentiles, sin entender que de los que no ya eran llamados judíos, había muchos de la descendencia que al final del tiempo, después de todos estos siglos que han pasado, se está manifestando por la fe en el Señor Jesucristo que descendemos, éramos llamados gentiles, pero en realidad somos del pueblo de Dios, ¿sí? No es que los judíos, pero los judíos los gentiles son salvos, pero es que esos gentiles que cumplen, pues son judíos, son descendientes del pueblo de Dios, ¿cierto? Son descendientes del pueblo de Dios. No es que sea, pero ellos son salvos. ¿Aló? ¿Sí? Pero entonces sería correcto decir, por ejemplo, si nos queremos llamar gentiles que cumplimos la ley, en vez de llamarnos judíos, si no nos queremos apropiar de ningún nombre, porque me imagino que en esta época, por ejemplo, decir que yo me siento judía, pues sería como extraño, pero si yo me quiero llamar, yo soy gentil, pero cumplo la ley, ¿está correcto también o cómo sería? ¿Cómo estaría escrito en la Biblia? Muy buena pregunta, mi hermana, muy buena. Exacto, lo último que su merced dijo es básico. ¿Cómo está escrito en la Biblia? ¿Sí? Hay aquí algo, por ejemplo, de lo que su merced dice, que es algo como de en cuanto a la autopercepción. Si yo me quiero llamar judía, o si yo no me quiero llamar judía, o si yo no me quiero llamar, me quiero llamar gentil por no decir nada que vaya a molestar a los demás. No, es esa parte tenemos que dejarla a un lado. Yo tengo que mirar, bueno, entonces, según la naturaleza de lo que yo soy, ¿qué soy yo? ¿Cómo me debo llamar yo? ¿Cierto? ¿A qué pertenezco yo? A eso es a lo que venimos, porque si nos vamos a esas partes, pues muchos no van a querer hacer o van a querer hacer cosas que no están o no van a querer hacer lo que necesitamos hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué somos? Descendientes del pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo judío, el pueblo de la casa el pueblo de la casa de Israel y de la casa de Judá, que se llama el pueblo de Israel. Todo el pueblo de todas las tribus de Israel descendemos. No es por algo que yo quiera hacer o como me quiera llamar, es que es una realidad que se está siendo manifestada en nosotros. No se trata de irnos a vivir a Israel, no es de esa forma. No se trata de ir a pertenecer al judaísmo, no es de esa forma. Es una manifestación que nos ha sido dada. ¿Quiénes somos? ¿De dónde procedemos? ¿A qué pertenecemos? No es que yo me quiera llamar, no, es que la palabra dice que en los tiempos postreros se va a manifestar, Él va a comenzar a llamar a ese remanente pequeño y sus ovejas oiremos su voz y le seguiremos a ese Dios de Israel, al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo nos debemos llamar? Pues sencillamente como el Señor llama, somos pueblo de Dios, descendencia de Israel somos, linaje de Abraham somos, porque se ha manifestado que y entonces yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo.
eso se ha manifestado en nosotros. Eso está escrito muchísimas veces. Entonces, no se trata de pronto de cómo lo percibo yo o cómo lo verán los demás. No, eso no, en realidad no importa lo que los demás piensen, ¿sí? Lo que importa es, ¿qué soy? ¿Cuál es mi origen? ¿Cierto? No se trata de algo de razas o de que es que acepción. No, el Señor no hace acepción de personas. Por eso su pueblo está en todas las naciones. Él dispersó, cuando se desentendió de la casa de Israel, los dispersó por todas las naciones de la tierra. Eso dice el Señor, ¿sí? Cuando se desentendió de la casa de Judá también, cuando vino los dispersó, fueron echados de Jerusalén y fueron regados por toda la tierra, ¿cierto? Están dispersados, o sea, en todas las naciones hay descendientes del pueblo de Israel, no del judaísmo, y eso tiene que quedar muy claro, no del judaísmo, no, eso es una religión que practican y niegan al Señor. El judaísmo es una religión anticristo. No reconocen que el Señor Jesús es el único Dios verdadero. Incluso muchas de las religiones que se dicen cristianas y evangélicas y católicas no reconocen que el Señor Jesús es el único Dios verdadero, que Él es el que dice, y entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En aquel día se para la manifestación de eso es algo que se está manifestando en nosotros, ¿sí? Miremos Isaías 25:9. Isaías 25:9, miremos a ver qué dice Isaías 25:9. Miren, Isaías, desde el 6, miren, es bien bonito, dice Isaías 25:6. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Y cuando dice a todos los pueblos, no se está refiriendo a todos los países que hay actualmente. No, está hablando de toda su descendencia que ha sido echada en todas las naciones que hayan sido salvas. Por aquí en Apocalipsis también, sin quitar el dedito, ya les dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Está hablando que de lo de las naciones van a ser recogidos de todas las naciones. ¿Cuántas veces el Señor no dice en su palabra? Dice que los recogeré de todos los extremos de la tierra, de los cuatro vientos llamaré a mis hijos, ¿cierto? Y nos recogerá, pero es su pueblo, descendientes de ese pueblo que dispersó por el pecado de nuestros padres, y nuestro pecado también ahora Él tiene misericordia del remanente, o sea, de ese sobrante pequeño, ¿cierto? Que ha sido dispersado. Entonces, cuando habla de que dice, y hará el Señor de los ejércitos en este monte a todos los pueblos salvos, ¿sí? Pertenecientes a la descendencia de Israel, ¿sí? Que hemos nacido en los diferentes países del mundo, porque está escrito que íbamos a ser dispersados por todas las naciones, ¿cierto? Dice, a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Qué es eso? Las bodas del Cordero. Lo que el Señor dice que habrá una celebración, y el Señor dijo, no tomaré vino, no tomaré más del fruto de la uva hasta que me siente en mi gloria, ya en las bodas del Cordero, cuando Él venga. De eso está hablando. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Acuérdense que el Señor dice que hay un velo puesto en el corazón de ellos que no les permiten entender eso, que el Señor Jesucristo es Dios, que no existe ninguna Trinidad, que Él es el único Dios que va a venir a juzgar a su pueblo, que va a venir a salvar a su pueblo, a la congregación, que es el significado verdadero de la palabra iglesia, ¿cierto? Congregación, a la congregación de los santos que habló tanto acá en la ley, los profetas y los salmos, ¿cierto? Dice, destruirá la cubierta, o sea, hay un velo que no permite ver esas cosas. El Señor dice que la va a quitar, ya vamos a poderlo ver, ¿sí? Ya todas las naciones entonces van a poder ver esto, que es cubierta con que están cubiertos los ojos, y el velo que envuelve a todas las naciones destruirá a la muerte para siempre, y enjugará al Señor toda lágrima
de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo. ¿Sí ven? De su pueblo, ¿cierto? De toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, en el día final. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es lo que la traducción dice Jehová, ¿sí? A quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano del Señor reposará en este monte. Entonces, ya entendemos que ese Dios que ha de venir, al que estamos esperando y que es el que nos salva, que no hay otro Salvador, se llama Jesús. Eso se va a cumplir acá. Y sí, va a ser manifestado y va a ser quitado el velo y vamos a entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, que en realidad no es porque yo me quiera llamar o me quiera pertenecer o me quiera identificar con, no, eso de las religiones, el judaísmo, todo eso del Estado de Israel actual, eso no procede de la verdad porque no creen en el Señor Jesús. El Dios al que dice que siguen ni siquiera lo conocieron cuando vino en carne, ¿sí? Ellos mismos lo crucifican. Bueno, nosotros mismos, porque nuestro pueblo. Entonces, por eso se manifiestan estas cosas en nosotros. Entonces, va a ser manifestado eso, que sí pertenecemos a un pueblo, por eso se manifiesta la fe en el Señor Jesucristo, porque cuando Él se manifiesta a nosotros damos testimonios de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. ¿Sí ven cómo se cumplen las cosas? ¿Sí ven cómo de bonito que todo coordina, todo coincide? Ahora estamos coincidiendo mucho más, ¿sí? Dice, bueno, ya para terminar este Esdras, que ya lo teníamos acá, dice Esdras 9, versículo 7, que estábamos leyendo, dice, desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre. Siempre habla de un remanente pequeño, ¿sí? El cual tiene libertad, es libre, ¿sí? Dice, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, ¿sí? Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios. ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es el templo del Señor? ¿Cuál es el templo? Dice, porque templo del Señor sois vosotros, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo, ¿cierto? Entonces ahora estos cuerpos son templo del Espíritu Santo porque mora el Señor en nosotros, de ese Dios único que está hablando aquí Esdras, ¿sí? Para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Allá va a ser la vida eterna. El Señor va a venir y va a posar sus pies sobre el monte de los olivos y se va a formar una explanada gigantesca. Ahí va a ser el juicio de las naciones. Ahí es donde va a descender la Jerusalén que desciende de los cielos. Eso dice el Señor y se cumplen estas cosas en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos? Oh Dios nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. ¿Qué pasaba con nosotros? Habíamos dejado, no, eso no es para nosotros, eso de reunirse el sábado, eso no tiene nada que ver con nosotros, pero es un mandamiento de Dios, entonces ¿quién lo cambió? ¿Sí? Que no mentir, no, eso, uno peca todos los días, eso es mentira, eso no tiene que pasar así, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Dice, nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para proceder la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado a uno y otro extremo con su inmundicia. El Señor dice que cuando no están adorando al Dios verdadero, todas las maldades que hacen, eso es lo que hacíamos nosotros, el Señor nos saca, pero las otras naciones quedan haciendo lo mismo, siguen haciendo lo mismo. A eso se refiere. ¿Sí? Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos,
ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y dejéis por heredar a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Si queremos que nuestros hijos hereden estas cosas, tenemos que guiarlos dentro miren lo que el Señor está diciendo, ¿sí? Todas estas naciones, Estados Unidos, Europa, de lo que no adore al Señor, pues es de las naciones que van a ser desechadas porque no creen en el Señor. Dice el Señor, no dé sus hijas, ni tome de sus hijas para sus hijos. Dice el Señor, para que ellos hereden, ¿sí? Entonces, eso tiene que llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, tiene que aplicarse porque lo dice la palabra de Dios, no porque a Mauricito se le ocurrió, ¿cierto? Entonces dice, hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿Hemos de volver a hacer eso? ¿Sí? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedase remanente ni quien escape? Mire lo que pasa por incumplir estas cosas, ¿cierto? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti y en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Todos nuestros pecados y delitos hacen que no sea posible que estemos delante de nuestro Dios. Por eso Él tuvo que venir a morir por nosotros en carne para darnos salvación. Él pagó por nuestros pecados. Entonces, no volvamos a lo que el Señor nos dice que no hagamos. No nos vayamos en pos de las naciones porque la prosperidad económica o porque la cultura es muy bonita o porque pues son gente chévere, porque miren, el Señor habla. Aquí es una descripción de lo que somos nosotros, ¿cierto? Y el Señor nos da instrucción para que nuestros hijos hereden también, para que los formemos en la santidad del Señor y que aprendamos a tener discernimiento en las cosas del Señor. Es para nuestro bien. Entonces, continuamos, si el Señor lo permite, dentro de 8 días. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Arcila, ¿está levantando la mano? Pastor, disculpe, Sí, señora. les puedo regalar una palabrita de lo que el pastor estaba hablando ahora, de que nosotros no nos debemos de alegrar de nuestro pasado, sino que la palabra dice que nos tenemos que avergonzar. Amén. Sí, señora, ¿Le puedo claro. regalar esa palabrita, pastor? Sí, señor, claro, sí, señora. Dice la palabra de mi Señor Jesús en Ezequiel 38:29. Dice, y os guardaré de toda vuestra inmundicia. Y dice en el 31 de Ezequiel 38, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Dice la palabra, dice mi Señor Jesús, no lo hago por vosotros, dice nuestro Señor Cristo el Señor. Sabedlo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Amén. Discúlpeme, 29, sí. pastor, Sí, disculpe. exacto. Señor Jesús los Y os bendiga. guardaré de todas las inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no lo daré a los hombres. Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Eso se tiene que cumplir en nosotros. Eso se tiene que cumplir en nosotros, ¿cierto? Entonces, gloria al Señor por todas estas cosas que nos muestran. Miren que eso es por aquí otra manito levantada, la de mi hermana Graciela. Sí, pastor, en cuanto a lo que la hermanita dijo de cómo debemos llamarnos o percibirnos, en el libro de Juan, en el capítulo 1, cuando Jesús ve a Natanael, le dijo cuando él vio que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, si nosotros conocemos quién es nuestro Rey, como dice el Señor Jesús, Él mismo lo declara que somos israelitas. ¿No es así, pastor? Mi hermana, mire, hay varias formas como el Señor llama a su pueblo: ovejas de su prado, pueblo de Israel, pueblo de la casa de Israel, pueblo de la casa de Judá, ¿sí? Descendencia, simiente de Abraham. Hay muchas formas, entonces no podemos, tenemos que tener cuidado con eso, porque entonces, bueno, ahorita ya no nos vamos a llamar de esta forma o cristianos o evangélicos o católicos, sino nos vamos a llamar israelitas. Yo creo que es más grande que eso. Es entender y no intentar ponernos títulos de ningún tipo, ¿cierto? Nosotros somos ovejas del redil del Señor Jesús, ¿cierto? Nosotros somos el pueblo del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, de esa forma es que nos tenemos que, es que eso de percibirnos suena, no sé, no es convincente en cuanto a la palabra, es sencillamente, ¿qué dice ahí? Yo creo eso que dice ahí. Y ya, ¿sí? Que como nos llamen, que nos llamen como quieran. Locos, hasta nos van a llamar locos, pero dice el Señor que pues básicamente nosotros somos, hay muchos títulos para la descendencia del Señor, para los hijos de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, descendencia de Abraham, todo linaje de Abraham, los escogidos, ovejas de su prado, hay muchas formas, entonces no podemos limitarnos a una sola, ¿cierto? Nosotros, ¿qué somos? Pues nosotros somos el producto de la misericordia del Señor, escogidos del Señor, ¿sí? Del Señor Jesús, que nos escogió. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os he escogido a vosotros, dijo el Señor Jesús. ¿Quién nos escogió? El Señor Jesús. ¿Por qué? Escogió a su pueblo desde el principio. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos. Los amo muchísimo. Espero que cualquier duda, por favor, nos la hagan saber. Y pues continuamos, si el Señor lo permite, dentro de 8 días para continuar con para finalizar. Bueno, vamos a ver si podemos finalizar dentro de 8 días para ver qué tiene que ver todo esto que del pueblo y todo con, hay de las que estén encintas, ¿sí? Porque, uy, pobrecita, entonces no hay que tener hijos. Eso lo responde la misma palabra. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos.